Son las 8:37 y recibimos ahora al abogado Andrés Gómez de la Torre, que es un especialista en temas de inteligencia y que ha sido, a ese título, director de la Escuela Nacional en Inteligencia. Y lo hemos invitado porque se ha difundido durante los últimos días revelaciones de una investigación hecha por la importante radio chilena Bio Bio, cuya unidad de investigación ha hecho conocer actividades de espionaje que se han venido realizando a generales del ejército chileno por una parte, pero en cuyo contexto se ha hallado que se espiaba también a quien era en ese momento nuestro agregado militar, un general peruano, en nuestra embajada en Santiago. Señora Andrés Gómez de la Torre, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo está? Explíquenos, por favor, qué cosa revela esta investigación hecha por Bio Bio en Chile respecto a las actividades de espionaje, si hay algo acá nuevo y relevante, porque estamos hablando sobre hechos que datan de unos años ya, ¿no? Los buenos tiempos llegan con los préstamos con garantía hipotecaria de rebajatoscuentas.com, con tasa desde 1.6%. Logra tu bienestar y el de tu familia ahora. Es correcto y no debería escandalizarnos, no debería llamarnos la atención, porque el espionaje, estimado, sigue siendo la moneda corriente de las relaciones internacionales, más en tiempos de conflicto o de oposiciones entre estados. Y hay que recordar que este no es el primer caso en que son vulnerados los procedimientos de información del Ejército de Chile, porque el año pasado tuvimos un caso también cruento que abarcó a América Latina, que fueron los Guacamaya Leaks, de estos famosos hacktivistas, esa es la palabra, hacktivistas, que se introdujeron en los ministerios de defensa y de las Fuerzas Armadas de Chile, del Perú con 300.000 documentos, de Colombia y de México. De tal manera que estamos en un proceso, digamos, de permanente de ciberataques, a partir de los cuales se obtiene cierta información relevante de seguridad nacional, en algunos casos por estos activistas, quizás con un fin altruista, con un fin idealista, el caso de Snowden, por ejemplo, que desnudó la seguridad nacional americana, pero en este caso particular parece que hay un involucrado, un suboficial del ejército chileno, un cabo, y esto tendría un contenido en esta oportunidad de esta intrusión más comercial, más económico. ¿Cómo así? Porque se abrió un portal, una especie de dark web que ofrecía y daba a la venta estos documentos obtenidos. Aparentemente son 100 documentos y han aparecido efectivamente documentos clasificados de seguridad nacional que involucran, entre otros aspectos, información sobre la tercera división de ejército peruana sur, que es lo usual. El espionaje y la obtención de información es lo que hacen los servicios de inteligencia militar. Más bien nos debiera preocupar si es que no se hiciera, porque es lo usual, es el mecanismo a partir del cual trabajan los servicios de inteligencia. Y efectivamente está también, se ha elaborado un perfil de quien fue agregado militar del Perú en el año 2011 y 2012 en Chile, que luego asciende con grado de general. Sí. Recordar, Mávila, algo muy importante. Años en los que se preparaba la... Correcto, y además hay que engancharlo con el tema de Ariza y los suboficiales navales. Claro, estamos hablando del general William Saturnino Flores. Correcto, exactamente, que fue agregado militar en Chile. Como es usual, se le hizo un perfil. Se le hacen perfiles, los servicios de inteligencia trabajan en base a perfiles personales y se emplean técnicas no concluyentes, como estas técnicas de la llamada grafología. Que ha sido calificada como pseudociencia. Sí, correcto. De acuerdo a la información que ha trascendido en medios. Correcto. Ahí me parece un poco injusto esa calificación, porque la grafología es una técnica que entiende o trata de analizar los rasgos de la caligrafía para determinar ciertas actitudes o tendencias de las personas. No es un mecanismo concluyente, pero es algo complementario cuando se hace un perfil. Es lo normal. Es decir, todos los estados, particularmente limítrofes, tienen que hacer inteligencia y perfiles de las personas que están acreditadas en las embajadas de posibles oponentes o adversarios. O sea, es lo usual lo que se ha hecho, lo que pasa es que se ha dado a conocer. Claro, a eso iba. ¿Y cuál es el riesgo de que se dé a conocer? Porque usted nos dice, en efecto, estas son prácticas frecuentes, así funciona la inteligencia, así funciona la contrainteligencia, es lo que sucede, pero ya estamos hablando, de un mercado
donde haya compra y venta de este tipo de información? ¿Esto qué quiere decir? ¿Dónde queda la seguridad, en cualquier caso, de la inteligencia de cada uno de los países? Si vamos a hablar ahora de un mercado persa donde se puede ofrecer y comprar documentos o perfiles sobre militares que ocupan puestos importantes. Eso es cierto, Mávila, lo que tú has dicho. Es un mercado persa porque lamentablemente han aparecido estos activistas que están difundiendo una cantidad de información, no de ahora, pero digamos ya de hace algunos años. Es la nueva novedad del mundo de la seguridad y lo que hay que hacer es, obviamente, trabajar las acciones de contrainteligencia y de seguridad protectiva para evitar esos ataques informáticos. Yo me imagino que no es el único perfil, deben haber muchos más, ¿no? Y efectivamente hay un mercado persa de información, un mercado paralelo, hay un outsourcing de inteligencia que es la novedad de la seguridad en el siglo XXI, pero culmino con algo. Cuando a mí me dicen, caramba, ¿cuántos espías al servicio de Rusia ha detectado Ucrania en su aparato estatal? Bueno, ese me da el indicador que el señor Sergei Narishkin, jefe de la inteligencia exterior rusa, SBR, ha hecho su trabajo, porque eso es lo que hacen los servicios de inteligencia. ¿Cuánto ha sido? No, mire, por lo menos tenemos 200 funcionarios, altos funcionarios ucranianos que han sido considerados como traidores, en realidad colaboradores informantes en el marco de la guerra ruso-ucraniana. Hay que recordar que el 30% de la población de Ucrania es ruso hablante, de manera que es una particularidad. Correcto. Ahora, yo no sé cuál es el valor de las informaciones que se han conseguido por hackeo, porque decir del general William Flores, que es introvertido y reservado, que es medido en su accionar, que es muy cuidadoso en no entablar rápida relación de confianza, todo eso parece hecho por un débil mental, ¿no? Pero son informaciones que no hace falta ninguna tecnología, basta ver a una persona para decir esos 3 epítetos que no tienen ninguna relevancia. Fernando, efectivamente, cuando se revelan los Wikileaks famosos hace varios años, lo que desnudaron esos Wikileaks era la pobreza intelectual de los funcionarios del Departamento de Estado, ¿no? Para hacer informes que prácticamente eran chismes o reuniones de cócteles, o sea, realmente irrelevantes. En muchos casos, lamentablemente, la inteligencia y los documentos de inteligencia son puro humo. En muchos casos, no en todos, ¿no? Y en todo caso, probablemente lo que ha sucedido acá es que se vio que este era un general o un coronel que tenía una proyección institucional, de hecho iba a ascender, y entonces era una persona interesante desde el punto de vista de lo que es un ejército contraparte, desde la perspectiva chilena, en el contexto que obviamente hay que reconocerlo, el espionaje chileno históricamente en el Perú ha sido intenso desde los años 70 y hay muchos casos que están totalmente confirmados, ¿no? Bueno, Vladimiro Montesinos colaboró como espía también en esos años de la CIA, ¿no? Hay que recordar también una cosa importante, Fernando, que desde el año 75 están acreditados por lo menos 4 casos totalmente acreditados de espionaje flagrante chileno sobre las Fuerzas Armadas peruanas. Y efectivamente hay una serie de indicadores en el sentido que el Perú en ciertos años ha sido objeto de intrusión de servicios de inteligencia extranjero, el caso venezolano, por ejemplo, el Servicio Bolivariano de Inteligencia, ¿no? Con el famoso agente Pisco, el año 2015. La gran reflexión, Mávila, Fernando, instar al Poder Ejecutivo para que, por favor, la refundación de nuestra Dirección Nacional de Inteligencia, que quedó hecha añicos, escombros de inteligencia en la gestión de Perú Libre y de Pedro Castillo. Muy bien, Andrés Gómez de la Torre, muchas gracias por alertarnos sobre estos temas y por informarnos los hallazgos supuestos que se han hecho sobre espionaje, hackeo a fuentes militares chilenas. Esto revelado por la Unidad de Inteligencia de nuestros colegas de la radio Bio Bio.